La angustia es el vértigo de la libertad. Soren Kierkegaard. Hola, amigas, amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Yo soy Mariana Ruiz y bienvenidos a la divina columna para el periódico Voz Esmeralda. Hoy vamos a hablar de un filósofo apasionante que de verdad su pensamiento es súper estimulante, y ahí era un detractor de Hegel. Que no era muy difícil ser detractor de Hegel porque, era una persona muy popular. Hegel se atiborraba en sus clases, era muy de las relaciones públicas y bueno, la gente, los filósofos no lo veían con buenos ojos. Pero hoy vamos a platicar de un filósofo que de verdad es extraordinario, todo un genio que plasmó dentro de su individualidad, dentro de su misma subjetividad, lo llegó a transformar a un pensamiento filosófico, las raíces del existencialismo. Soren Kierkegaard. Kierkegaard es un filósofo religioso. Él no se enfoca en hacer un análisis de la sociedad. Al contrario, él busca la subjetividad. Toda su teoría y pensamiento están basados en su propio testimonio, en la experiencia de vida. Kierkegaard muere muy joven. Él muere a los 42 años. Séptimo hijo de un textilero que le iba muy bien, una persona de trabajo, que se casó varias veces. Y es que para casarte varias veces, pues sí necesitas ser exitoso y tener dinero. Uno de los episodios que más marcó a Soren Kierkegaard en su infancia y que le atribuimos también su miedo a la muerte, esa angustia a la muerte. Él decía que iba a morir muy joven. Ese era su pensamiento constante. Un día lo lleva su papá a un monte a maldecir a Dios porque le había quitado al amor de su vida, a su segunda esposa. Y por este episodio tan traumático para Kierkegaard, el tema de la muerte lo acompañó siempre. Era parte de sus angustias y él decía, yo voy a morir joven. Y murió joven. Kierkegaard estudia y hace tratados de teología, filosofía. Es uno de los pensadores que tiene más política en el ámbito literario. Es un autor que su vida y obra es cautivante. Y es que el testimonio de Kierkegaard es su filosofía, la experiencia de vida. Esto es lo que define a un genio, que tu experiencia trascienda de la misma individualidad y pueda crear un impacto en otros. Para Kierkegaard, el objeto último de la existencia es el ser cristiano, pero entendámoslo como la experiencia que tenemos los seres humanos de la fe, no tanto apegado a una institución. Esto quiere decir que estemos conscientes de que somos mortales, de que somos débiles, de que somos pecadores, y todo esto nos dé cierta humildad para saber que dependemos de una salvación. Esa sensación de decir, mi vida la tengo que salvar, que somos seres humanos débiles, frágiles, tendientes más al mal que al bien, y es que eso es lo que experimentó Kierkegaard en su vida. Entonces Kierkegaard apuesta al cristianismo por esta humildad que debemos de tener los seres humanos, de reconocernos como necesitados ante Dios, la experiencia de debilidad que todo ser humano debería tener. El objeto central de Kierkegaard es la individualidad. Todos somos únicos e irrepetibles, tenemos un solo código genético. Por lo tanto, en nuestra subjetividad, en nuestra individualidad, vamos a encontrar el camino en nuestra experiencia testimonial. Y al fin y al cabo, al ser humano le corresponde hacerse cargo de su propia existencia. A nadie más, solo a ti. Si el ser humano no se hace cargo de su propia existencia, nos dice Kierkegaard, corre el riesgo de lo peor que nos puede pasar, que alguien más se haga cargo de nuestra existencia. Entonces ahí ya estamos hablando de palabras mayores y que estamos perdiendo la libertad. Él decía que la angustia es el vértigo de la libertad, estar angustiados por salvarnos, estar angustiados de nuestra existencia,
es lo que nos dice que somos libres. De otro modo dependemos de otros y nada más estamos haciendo lo que otros nos dicen. El concepto más importante para Kierkegaard es la individualidad, el sujeto. Esta parte de la subjetividad es importante en varios sentidos filosóficos. Ya lo planteaba San Agustín en el siglo V. Luego es analizado por René Descartes, pienso, luego existo, cogito, ergo sum, y después Kierkegaard le da un sentido vital, el existencialismo, un sentido existencial. La subjetividad entendida como autorreferencialidad. Saber lo que uno es equivale a existir. Las cosas ahí están, pero no tienen conciencia de ser. Las cosas son, pero no existen. Existir es estar consciente de lo que uno es, nuestra individualidad, por eso es autorreferencial. El ser humano es y existe porque reconoce su individualidad. Mi ser es mío y yo me hago responsable. Mi ser es mío, de nadie más, y esto me diferencia del otro. Hay personas que van por la vida sin saber quiénes son y son los que van lastimando a otros, por ahí porque pues no tienen conciencia de ser. Y hay que tener mucho cuidado con esta gente. En esta vida andan perdidos y lo peor es que andan pisoteando gente porque no les importa, porque no se hacen cargo de su ser, de su existencia. La verdad es la subjetividad. Kierkegaard, 1846. Entonces, de lo primero que tengo certeza es que yo soy y yo existo y me tengo que hacer cargo de mí mismo. ¿Qué sentido tiene mi existencia? Me pregunto por mi propia subjetividad y me confronto conmigo en las situaciones límite, el dolor, el sufrimiento, la angustia, la muerte de un ser querido, incluso estas experiencias de gran dolor que nos hacen conscientes de nuestra debilidad como seres humanos, algo que nos diferencia de cualquier otro tipo de ser. Somos existencias individuales. Y Kierkegaard se interesa en esta experiencia porque es absurda. Tenemos que hacernos cargo de nuestra propia existencia porque si no, otro se va a aprovechar y vamos a estar viviendo en automático y repitiendo modelos que alguien más ya dictó para nosotros mismos. Eso equivaldría a no existir, a hacer una cosa. Las cosas están, pero no existen. Solo podemos acercarnos a la verdad teniendo conciencia de nuestra propia existencia. Y es que nos hemos olvidado tanto entre temas banales que se nos olvida existir. Hay que vivir, hay que existir. La angustia, el hacerse cargo de uno mismo, radica en el elegir, en responsabilizarnos de nuestra existencia. Saber elegir, fíjense qué importante. Bien decía Sor Juana Inés de la Cruz, el verdadero saber está en saber elegir y elegir lo más sano. Saber elegir. Y elegir implica renunciar a una infinidad de posibilidades para escoger una sola. Yo les digo algo, yo soy de las elecciones que a veces no son tan buenas, pero bueno, demuestran un poquito de carácter al final frente a la vida. Soy de las personas del todo o nada. A veces me ha funcionado y otras veces ha sido no la mejor elección, pero esa pues ya es parte de mis angustias, de mi existencia, de mi testimonio existencial, de la subjetividad, de mi individualidad. Yo arriesgo todo o todo. Hablo con la autoridad del fracaso, diría Scott Fitzgerald, pero es que eso implica las decisiones de los seres humanos. A veces es todo o nada y eso nos genera angustia. Por eso esta existencia es absurda. De todo se aprende y por eso es emocionante elegir, porque es una infinidad de posibilidades en un camino que se van bifurcando. En lo incierto, en la incertidumbre y la angustia que causa el elegir, ahí radica lo absurdo. Es una existencia absurda porque no implica nada racional ni conceptual, no me lo puedo explicar. Lo absurdo es que mi existencia escapa de cualquier explicación racional. Nadie puede explicar mi vida con matemáticas, no, mi vida es mi vida, mi subjetividad, por eso es absurdo. El único camino para superar esta angustia es
la cristiandad, el tema religioso, que como lo había mencionado, Kierkegaard no se va tanto a la institución, sino a que tengamos un camino de fe. Esta es la primera parte. Kierkegaard es un autor de verdad impresionante. Les digo que toda su vida y obra son apasionantes, que le dedicaremos varios videos, mientras en este primer acercamiento podemos concluir que para estudiar el pensamiento de Kierkegaard vamos a necesitar entender que la subjetividad es lo más importante. Tú como ser. A él no le interesa construir un sistema filosófico. Él quiere contar su experiencia, su testimonio de vida, y no tiene la intención de ser un filósofo que tenga un impacto social como Karl Marx, por ejemplo. Él solo testimonia su propia existencia y por eso es tan apasionante. Ya lo decía Nietzsche, a cada alma le pertenece un mundo distinto. Y esa es la idea que tiene Kierkegaard acerca de la filosofía de las raíces del existencialismo. De este mundo subjetivo e individual es del que nos platica Søren Kierkegaard en su vida y obra, en toda su filosofía. ¿Qué les parece? Hasta aquí el video de hoy, amigos, espero les haya gustado. Déjenos en los comentarios qué opinan. Yo soy su amiga Mariana Ruiz. Esto fue La Divina Columna para el periódico Voz Esmeralda. Adiós.